Les invito a que abren su Biblia en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ahí está. Ahí está basado la enseñanza del día de hoy. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así dice su palabra. Voy a leer en otra versión, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Voy a hacer otra oración para encomendarme y también para pedir por ustedes. Señor mi Dios, bendice la enseñanza del día de hoy, Señor. Dame tu gracia para poder expresar tus palabras, Señor. Tus palabras son santas, palabras vivas, que produzca algo en nuestro interior, que produzca vida, Señor, en nuestros corazones, Señor. Porque tu palabra dice que el oír viene la fe. Por escuchar tu palabra, Señor, nosotros creemos ahora en ti, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú produzcas eso en nuestros corazones. Sigue produciendo vida en nuestros corazones, Señor mi Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser. Así como dice tu palabra, Señor. Confróntanos con tu palabra, redargúyenos con tu palabra, Señor. Cúranos con tu palabra, Señor. Denos fuerza con tu palabra, Señor. Todo, Señor mi Dios, que cumpla tu propósito en nosotros. Te pedimos, Señor mi Dios, y te rogamos. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ese es el tema número 20 de la serie que estamos llevando. El título del tema es: sin fe es imposible ser como Cristo. El tema anterior hablamos un poquito del deseo, el deseo de ser como Cristo. No sé si se acuerdan, pues la mayoría de los que estamos aquí no estuvimos el domingo pasado, pero tal vez han escuchado el tema. El deseo es de ser como Cristo, fue el tema anteriormente. Y pues podemos nosotros tener cualquier tipo de deseos. Como cristianos que somos, tenemos el deseo de ser como Cristo. Anhelamos tener el carácter de Cristo. Anhelamos vivir como Cristo. Anhelamos perdonar como Cristo. Anhelamos tener todas las virtudes o todas las características de nuestro Señor Jesús. Pero quiero decirles algo, mis hermanos, pero si nosotros no creemos, pero si nosotros no tenemos fe en lo que deseamos, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Si nosotros venimos el día de hoy, si usted le cantó al Señor con esa fe, con esa convicción, estoy seguro que el Señor ha recibido su adoración el día de hoy. Pero si usted no vino con esa fe, con esa convicción, mis hermanos, dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces yo les invito, mis hermanos, que cada vez que nosotros oremos, que cada vez que le pedimos a Dios, tiene que ser con toda sinceridad de nuestro corazón. Tenemos que creerlo absolutamente todo, mis hermanos. Debemos de creerlo, debemos de poner en nuestro corazón de que Dios existe. De que Cristo, mis hermanos, dio su vida por nosotros. Entonces todos los deseos del tema anterior, que si usted no lo ha escuchado, le invito a escuchar. Ahí está en la página está en el canal de YouTube de Casa de Oración Minnesota, ahí lo puede encontrar. Entonces todos los deseos que yo anhelo tener, todas las características, toda la esencia de Cristo, toda la personalidad, si yo deseo tener una personalidad de Cristo, todo eso, mis hermanos, tengo que creerlo.
Tengo que creer que Cristo Jesús murió por mí. Tengo que creer que Cristo Jesús, dice que cuando Él se fue al cielo, descendió al cielo, mis hermanos, Él prometió mandar su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para que también Él nos enseñe, Él nos capacite a hacer la voluntad de Dios. Y eso debo de creerlo. Debo de creer que ya soy nueva criatura. Debo de creer que el Espíritu de Dios mora en mí. Debo de creer que yo, mis hermanos, que nosotros, como dice la Biblia, que yo ya soy templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu de Dios. Y eso debo de creerlo, porque si no lo creo, mis hermanos, es de embalde, es por gusto, es de que yo busque de Dios, si no creo de lo que Él está haciendo por mí, de lo que Él está haciendo en mi interior. En serio, debo de creerlo. Debo de creer, mis hermanos, que he sido perdonado por Cristo Jesús, que Él fue el Cordero inmolado, que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado por mí, por mi vida, para darme una nueva vida en Él. Debo de creerlo. Debo de tener fe en eso. Todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, también debo de creerlo. Debo de creer que a Cristo Jesús es al quien sirvo. Si yo estoy sirviendo en la iglesia, debo de creer que por Él o para Él es lo que estoy haciendo. Todos estos deseos, entonces, mis hermanos, que yo he puesto en mi corazón de ser como Jesús, tiene que ir basado en mi fe. Si no tengo fe, no va a cobrar vida. No se va a desarrollar absolutamente nada, o no voy a poder vivir como Cristo. No voy a poder tener el carácter de Cristo Jesús en mi vida si no lo creo. Si yo tengo algún deseo, mis hermanos, pero si no creo, pues mañana se me va a olvidar ese deseo que he tenido. Tal vez el día de hoy usted puede tener un deseo, por ejemplo, de conocer más de Dios. Quiero conocerte más, Dios. Tengo ese deseo de conocerte. Tengo ese deseo de que tú te manifiestes en mi vida. Ya estoy cansado de vivir, o estoy cansado de tener esa misma vida, ¿verdad? Sin ti. Ahora deseo de vivir. Quiero cambiar mi vida. Ese deseo puede estar en su corazón, pero si usted no lo cree, si usted no tiene esa convicción, esa certeza de que va a suceder, ese deseo puede ser vana, puede desaparecer el día de mañana, y el día de mañana usted puede tener otros deseos. Recordemos, mis hermanos, que es mi responsabilidad, ¿ok? Eso lo enseñé, o lo enseñamos, lo aprendimos el domingo pasado, que es mi responsabilidad renunciar a mis sueños egoístas para cultivar los deseos de Dios en mi corazón. ¿Cuáles son los deseos egoístas? No quiero abundar tanto en eso porque ya hay un tema al respecto de eso, mis hermanos. Los deseos egoístas es hacer mi propia voluntad. Hacer mi propia voluntad en la obra de Dios. No quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahí es un deseo egoísta. Como por ejemplo también que lo enseñamos hace 15 días, el pueblo de Israel en el desierto. Solamente voy a recordar algo. Ellos ahí tuvieron un deseo egoísta de volver una vez más a Egipto, cuando ya estaban en el desierto. Eso es un deseo egoísta. Entonces es mi responsabilidad, mis hermanos, de renunciar de todos esos deseos egoístas que yo tengo en mi corazón, para ahora cultivar, para ahora sembrar, o mejor dicho, cosechar esos deseos de Dios, los deseos de Dios que tiene conmigo.
¿Cuál es el deseo de Dios para con usted? ¿Qué es lo que usted piensa que son los deseos de Dios para contigo o para conmigo? ¿Por qué Dios dice que dio a su Hijo a morir por mí? Si sus deseos fueran de que usted viviera como le plazca, como le parezca bien. Los deseos de Dios para con nosotros, mis hermanos, es que nosotros ahora sí que nos acoplemos a su palabra. Porque como lo dije anteriormente, Él ya nos dio de su Santo Espíritu para nosotros ahora hacer la voluntad de Dios. Usted está aquí porque usted escuchó la palabra de Dios. En su interior tal vez usted puede decirme ahorita, no, Dios no me dijo que yo viniera a este lugar a escuchar de su palabra. No, pero hay algo. Dice que nosotros los humanos no podemos hacer nada, absolutamente nada a favor de Dios, con nuestra naturaleza humana. Tiene que haber algo en nosotros que es el Espíritu de Dios que ya está en ti. Tal vez tú no lo puedes escuchar muy bien en este momento, pero ya estás aprendiendo a obedecer a Dios con el hecho de estar aquí. Mi fe, mis hermanos, tiene que estar en Jesús, que dio su vida por mí, que dio su vida por ti. Ahora puedo decirlo, ahora solo vivo para agradecerle, ahora solo vivo para Él. Estoy convencido que si pongo, mis hermanos, en mi corazón, que si pongo eso en mi corazón, de llegar a ser como Él, de llegar a ser como Cristo, andar como Él anduvo, esos deseos pueden hacerse realidad. ¿Por qué? Porque esos deseos se van a alinear a los deseos de Dios. Porque ese es el deseo de Dios, que nosotros andemos como Cristo anduvo, como su Hijo anduvo en esta tierra, mis hermanos. Voy a leerlo, si usted es rápido a la Biblia. Busquemos Efesios 4:13. A ver qué dice Efesios 4:13 ahí. ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Ojalá que el día de hoy, mis hermanos, nos llevemos algo en nuestro corazón. Efesios 4. Capítulo 4, versículo 13. A ver qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? Hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es el deseo de Dios, mis hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otra versión dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Fíjese qué dice esta versión: nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo, dice, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ese es el anhelo de Dios con nosotros, mis hermanos, que nosotros lleguemos a una unidad de lo que creemos. En una iglesia, mis hermanos, debemos de estar unidos en lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué está basado nuestra fe? ¿Ok? Debemos estar todos unidos en un mismo sentir y conocer acerca del Hijo de Dios. Entonces, como dice aquí, mis hermanos, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener esa perfección, toda esa perfección. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el anhelo de Cristo Jesús? Mis hermanos, si yo no tengo fe,
Escuchen, si yo no tengo fe en la palabra de Dios, que la palabra de Dios, mis hermanos, me va a llevar a ser como Cristo, que me va a llevar a una madurez espiritual y vernos como Cristo. Si yo no creo eso, mis hermanos, difícilmente voy a llegar a ser como Cristo. Me va a costar porque no creo que el Espíritu de Dios me está ayudando, me está capacitando para que yo llegue a tener esos atributos de Cristo Jesús. Estas palabras, mis hermanos, las que he leído, no van a cobrar vida o sentido si yo no lo creo. Si yo nada más lo digo, nada más así, a la deriva. Si yo no tengo fe en lo que yo deseo o no tengo fe en la palabra de Dios, difícilmente voy a llegar a tener esa madurez en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros entendemos eso, mis hermanos? Que en lo espiritual es igual que en lo natural. O sea, yo nazco espiritualmente, soy un bebé, o sea, me van a dar leche, que es la palabra de Dios, pero son los principios, son lo básico del evangelio. Y después voy a obtener madurez. Tal vez usted en este momento no entiende mucho de la palabra de Dios. Eso no es un problema. Hay niveles. O sea, es como un niño está aprendiendo a caminar. Es como un bebé, ¿verdad? Apenas está con su leche, después va a desarrollarse el bebé, va a crecer conforme usted lo va a estar alimentando. Ese bebé va a crecer. Y es lo mismo, mis hermanos, en lo espiritual. Aquí está el alimento espiritual. Mientras usted no lee o no escucha la palabra de Dios, difícilmente se va a desarrollar. Difícilmente va a madurar. Aquí dice hasta que lleguemos a la madurez. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios no cambia? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. En Hebreos dice de Jesucristo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios ha sido el mismo. Fíjese que un día yo estaba orando y se me vino esto en mi mente de decir: Dios, ¿por qué hoy en día no te manifiestas como te manifestaste en los tiempos antiguos, con los profetas, en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, con los apóstoles? Dice que, por ejemplo, con el apóstol Pedro o Pablo, mis hermanos, dice que con solamente la sombra de él, cuando caminaba, dice que los enfermos se curaban. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios me dio? Me dice: yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Pero ¿sabes cuál es lo que ha cambiado? Es la fe del hombre. El hombre ya no cree en mí. Ya no cree. Ya no tiene esa misma fe. Ya no tiene esa misma hambre de mí, de conocerme a mí. Ya no. Se ha perdido la fe. Mis hermanos, si nosotros deseamos tener una unidad en esta iglesia, debemos de creer la palabra de Dios. Nuestra esperanza debe estar basada en nuestra fe, en lo que nosotros creemos. Si nuestra meta es ser como el Hijo de Dios o modelar el Hijo de Dios como la serie es nuestro Señor Jesús, es el modelo a seguir. Si yo quiero ser como Él, mis hermanos, debo empezar a creer la palabra de Dios, que ya soy hijo de Dios.
que ahora ya tengo la paz con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesús, que ahora ya puedo entrar en el lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesús. Es como alguien, mis hermanos, voy a poner este ejemplo, nuestra fe, ¿ok?, en lo que nosotros creemos ahora, nuestra fe en el conocimiento que usted ya tiene. La mayoría de nosotros que estamos aquí ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí o no? Tenemos mucho conocimiento, mis hermanos. Lo voy a poner como ejemplo. Imagínense a alguien que está queriendo construir una casa o un edificio. Ya ha comprado todo el material que va a utilizar para hacer ese edificio. Pero si este hombre no desea, o mejor dicho, tiene ese deseo, pero si este hombre no pone manos a la obra, no empieza a excavar para empezar a poner los cimientos de esa casa, de ese edificio, mientras él no empieza, mis hermanos, no va a construir, no va a hacerse por obra de magia ese edificio o esa casa. Es lo mismo, mis hermanos, con nosotros. Ya tenemos el conocimiento, pero no lo hemos puesto ahora sí que a funcionar, o no lo hemos puesto por obra. No hemos empezado a creer lo que nosotros tenemos en nuestra mente. No hemos empezado a tener fe en lo que el conocimiento que nosotros tenemos. No lo hemos puesto ahora sí que a trabajar. Entonces, mis hermanos, ¿qué ha pasado con nosotros? Tal vez nos hemos quedado estancados. Tal vez empezamos a poner el cimiento del edificio de nuestra fe, pero nos hemos descuidado y los hemos dejado ahí, a medias. No llegamos a la madurez espiritual, lo hemos dejado a medias. La obra, mis hermanos, no se levantará por sí sola. Tengo que accionar. Así es mi vida espiritual. Tal vez yo tengo ese deseo de ser como Cristo, tener todos los atributos de Cristo, de perdonar las ofensas, de bendecir a aquellos que me maldicen, de servir a los demás, de tener a los demás como más superiores que a mí, y que yo soy su siervo, así como Cristo hizo, mis hermanos, de dar mi vida por los demás, así como Cristo dio su vida por mí. Yo tengo quizás ese deseo, pero mientras no empiezo a obrar, mis hermanos, cuando algo pasa con usted, cuando algo pasa, tal vez nosotros a veces actuamos con nuestra carne y respondemos mal a las otras personas, y se me olvida que soy cristiano y empiezo a accionar. Fíjese, hay algo que me ha enseñado el Señor. Él me ha dicho, cuando yo fallo, mis hermanos, cuando yo fallo, soy ser humano, suelo fallar. A veces respondo mal, dependiendo, ¿verdad?, del estrés o cualquier cosa. Cuando pasa eso, el Señor me dice, esta es la oportunidad de ir a pedir perdón. ¿Qué vas a hacer? Cuando tú ofendes a alguien, esa es tu gran oportunidad de pedir perdón, de ir a esa persona y decir, mire, si es hermano o no es una hermana, o es una persona secular, peor aún, mis hermanos, si ellos saben que somos cristianos, ahí está nuestro testimonio. Tenemos que demostrar y decir, ¿saben qué? Perdóname, discúlpame por ofenderte o por responderte de esta manera. Ahí está la oportunidad de empezar a hacer la obra del Señor. Entonces, mis hermanos, debemos de darnos cuenta que ya tenemos, fíjese, debemos de darnos cuenta que ya tenemos una nueva naturaleza que proviene de Dios, proviene de lo alto.
Debemos de creerlo. Y no solo eso, mis hermanos, también que el Espíritu Santo está con nosotros, está a nuestro favor. Él nos enseña, Él nos capacita para hacer la voluntad de Dios y para tener el carácter de Cristo Jesús. Usted debe empezar a creer eso, mis hermanos. Que en usted ya hay una nueva criatura, engendrado por el Espíritu Santo. Usted debe de creer que, como lo dije anteriormente, que usted ya es el templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está en usted. Debe empezar a creerlo. Busquemos una vez más Hebreos 11 para darnos cuenta, mis hermanos. Hebreos 11, vamos a leer del 1 al 6 para darnos cuenta, mis hermanos, que Dios no cambia. El hombre ha cambiado en la manera de creer en Dios. Hebreos 11:6. Tal vez usted ya está cansado de decir, ya estoy cansado con esta vida que llevo, que tengo. Debo de cambiar. Un día, no es por hablar, pero le voy a poner este ejemplo. Cuando Dios me hizo el llamado, cuando Dios me sacó del mundo, ¿verdad? Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansado de lo que el mundo me ofrece. Ya sé lo que el mundo me ofrece. Ya sé lo que hay en este mundo. Ahora quiero saber qué hay más allá, qué hay, qué tú me ofreces. A mi papá también, gracias al Señor, mi papá, él entregó su vida al Señor totalmente. Y ayer le comentaba a unos hermanos ayer que él, fíjese que tiene pocos años, si mucho lleva 5 años en el Evangelio. ¿Y saben qué? Ya creo que este año lo van a poner como pastor. Y él no tiene mucho conocimiento, mis hermanos. Y ahí es donde entra que no es lo mucho que sabemos, sino que es lo mucho que obedecemos. Y yo le estaba comentando a él, me decía, miren, mi hijo, porque él lo enviaron a una clase creo que de 3 meses. Y ayer terminó, justamente ayer o esta semana terminó su clase y me dijo, ha llegado el momento. Nos dijeron que ha llegado el momento de ahora sí dedicarnos a la obra del Señor. Y como que entra esa lucha, ¿no? Entonces yo le animé y le dije, mire, papá, ¿cuántos años tiene usted? Pues tengo 65 años. Ok, usted tiene 5 años o 4 años en el Evangelio. ¿Cuántos años usted vivió para el mundo? Vivió en el pecado. Ahora, ¿cuántos años cree usted que va a vivir más? Bueno, creo que voy a llegar a los 80, 85. Bueno, esos años que quedan, papá, vamos a servir al Señor. ¿Quedan cuántos años? No sé cuántos años, pero yo le pregunté, ¿cuántos años cree usted que podría vivir sanamente, físicamente bien? Tal vez llegaría a los 80. Ok, tiene 15 años más. Esos 15 años más, usted ya desperdició 60 años de su vida. Y ahora esos años que quedan, vamos a dedicarlo al Señor, papá. Y él dijo, sí, no lo había entendido de esa manera. Pero tenemos que creerlo, mis hermanos. Tenemos que tener fe en el Señor a quien nosotros servimos. Leamos Hebreos 11 del 1 al 6, dice, fíjese que dice Hebreos 11 del 1 al 6. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron fíjese, la fe, mis hermanos. Es pues la fe, la certeza del que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella
alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituidos o haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, ¿qué hizo Abel por la fe? Ofreció a Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, mis hermanos, la ofrenda que ofreció Abel le costó la vida, por la fe que él tenía en Dios. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice que de los que le buscan de verdad. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que les llevó a estos hombres? Bueno, usted puede seguir leyendo Hebreos. Habla de Moisés, habla de Job, habla de Sara, habla de todos los que anduvieron por fe. Y esa fe, mis hermanos, esa fe anhela Dios que nosotros tengamos el día de hoy. Esa fe anhela Cristo Jesús en esta iglesia. Tal vez, mis hermanos, bueno, el traspuesto, Enoc que fue llevado, eso quiere decir que nosotros también vamos a ser llevados con Cristo Jesús cuando va a ser la iglesia arrebatada, mis hermanos. Entonces, si usted no tiene fe en Cristo Jesús, ese día, si vamos a estar vivos, si usted no tiene fe, usted se va a quedar aquí, en la tierra, en la gran tribulación. Usted se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar? Bueno, porque usted no le cree a Dios. Por su fe no le va a creer a Dios y usted se va a quedar aquí, mis hermanos. Por la fe dice que Abel ofreció más excelente sacrificio. Eso quiere decir, mis hermanos, ahorita que le adoramos a Dios, si usted no tuvo fe de lo que estaba cantando, no estaba creyendo lo que usted estaba cantando, entonces ese sacrificio que usted vino a ofrecer no fue recibido por Dios. Usted debe de creer toda la palabra de Dios. Recuerden que Jesús dijo, hallará fe, dice, por cuanto venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cristo Jesús se hizo esta pregunta. ¿Van a creer estos hombres cuando Él venga? ¿Hallará fe en la tierra? En otra traducción dice, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confía en Dios? Mis hermanos, tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que tener esa fe con certeza y con convicción. Debemos de creer que al Dios que estamos adorando, mis hermanos, es el Dios creador de todo, de lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver. La palabra certeza significa, mire, aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo fundamento o es un comienzo. De ahí significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a mantenerse bajo, soportar o llevar cualquier cosa a cabo. Esa es la palabra certeza. Es el fundamento, es la base de tu fe. ¿En qué está basado tu fe, mis hermanos?
Recordemos que Cristo Jesús dijo, aquel que edifica o aquel que construye su casa sobre la arena, eso no es un buen fundamento. Tiene que ser sobre la roca, que es Cristo Jesús. Nadie más, solamente Cristo Jesús. Y la palabra convicción significa prueba. Por lo tanto, mis hermanos, un comentarista dice esto: la fe, dice, la fe de la realidad, dice, la fe da realidad y prueba de existencia a cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen y objetos de vista más bien que de esperanza. No sé si lo entendieron, pero la fe da realidad y prueba de existencia a cosas que no se ven. El día de hoy, mis hermanos, quizás usted no puede ver a Cristo Jesús en ninguno de nosotros. O sea, el carácter de Cristo Jesús no lo puede ver en ninguno de nosotros. Es más, no lo puede ver en usted mismo. Pero, mis hermanos, usted en este momento no lo puede ver. Pero mientras usted no lo cree, nunca lo verá hecho realidad en usted. Debe de creerlo, que yo anhelo ser como Cristo Jesús. Anhelo su persona, anhelo su carácter. Debo de creerlo, mis hermanos. Eso tiene que creerlo, si no, nunca vamos a ser como Cristo Jesús. Queremos una iglesia, mis hermanos, que adore al Señor. Queremos una iglesia donde se manifieste el Señor, mis hermanos. Muchas veces culpamos, es que los que están en la alabanza, es que los que predican, ¿verdad? No muestran a Dios, o sea, no vemos en ellos apariencia de Cristo. Pero eso debe empezar con nosotros también, mis hermanos. Tal vez por medio de nosotros que estamos aquí enfrente no se puede manifestar Dios aquí en esta iglesia, pero por medio de ti, por medio de usted. Cuando Dios, mis hermanos, cuando Dios nos hizo, Él dice que Él nos hizo a su imagen. ¿Sí o no? Tenemos todo, mis hermanos. Entonces tenemos que estar convencidos de que Dios, mis hermanos, Dios nos ama. Por esa razón, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Yo debo de creer eso, que Dios me ama. Porque si no creo que Dios me ama, mis hermanos, voy a ser un cristiano todo deprimido ahí. Es que nadie me quiere. Voy a estar llorando, no tengo claro cuál es mi identidad en Dios. Me va a afectar que un hermano no me hable, que un hermano quizás me hace caras, me va a afectar eso. Bueno, somos humanos, pero mi fe tiene que estar en Cristo Jesús, mis hermanos. Él me ama, Él dio su vida por mí, ahora yo vivo por Él. Esta semana estaba viendo me interesó un video. ¿Por qué? Porque decía ahí, ¿cómo nació la alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo? No sé si han escuchado esa alabanza. He decidido seguir a Cristo. Ya no más vuelta atrás. ¿Sí han escuchado esa alabanza? Bueno, me interesó ese video. Bueno, lo escuché. Y fíjese que dice que esa alabanza fue escrito por un hindú, que obviamente en la India, mis hermanos, allá adoran a los animales, a los elefantes y un montón de cosas. Entonces, ellos creen en la reencarnación, que dice que si te portas bien vas a pues volver a nacer en un animal, en X criatura, ¿verdad? Ellos creen en eso. Bueno, este hermano
escribió esa alabanza, mis hermanos, porque fue torturado. Mataron a sus hijos, a sus hijas, mataron a su esposa y al final lo mataron a él porque querían que él renunciara a su fe. Y él dijo: no, he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él tenía esa convicción ahora, esa fe, esa certeza en su corazón, porque él creyó que Cristo murió por él, porque él lo ama tanto, que él dijo: él dio su vida por mí, ahora doy mi vida por él. Y dice que, mis hermanos, cuando a él lo mataron, dice que toda esa comunidad, esa ciudad que lo torturaron a él, después ellos se entregaron. Imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Por la fe que tenía ese hombre. Recordemos que Cristo Jesús dice en Juan: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted debe de creer eso, debe de tenerlo eso en su corazón. Y cuando el enemigo le viene a inquietar, mis hermanos: no, yo pertenezco a Cristo Jesús, yo pertenezco a Él. El Señor, mis hermanos, me ama tanto que no está dispuesto, o lo ama tanto a usted, que no está dispuesto a dejarlo o a dejarme como me encontró. Él decidió darme su naturaleza divina y enseñarme a vivir, y también me dio el Espíritu de Dios, y a enseñarme a vivir conforme a sus virtudes. Téngalo esto presente, mis hermanos. Dios es tan bueno, Dios me ama tanto, que no quiere dejarme como me encontró. Todo sucio, abandonado, esclavo del pecado. Él no quiere dejarte así. Él quiere limpiarte. Es como una imagen con una ovejita toda manchada de lodo. No sé si han visto esa imagen, una ovejita donde Jesús lo resgata, ¿verdad? Y después Jesús lo limpia. Y esa ovejita queda bien blanco, resplandeciente, su lana bien, así como el cabello de la hermana allá, miren, bien blanco. Así nos quiere el Señor, mis hermanos. Perdónenme, hermana, no es para ofenderlo, pero así nos quiere el Señor, mis hermanos. Limpios para Él, pero debo de creerlo. Además de darnos de su naturaleza, cuando fui creado, Él me concedió muchos dones. Uno de esos dones, mis hermanos, es la capacidad de creer en aquello que aún no he visto con mis ojos naturales, y eso es la fe. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos hizo a su imagen? Que ya lo dije hace ratos. Él nos hizo a su imagen, pero lamentablemente el hombre pecó y esa imagen fue distorsionada. Pero ahora, mis hermanos, Cristo es llamado el segundo Adán, el postrer Adán, que por él ahora los que ya nacimos espiritualmente, Él es el segundo Adán espiritualmente. Ahora, todavía tenemos este cuerpo de pecado que es del primer Adán, pero ahora en nuestro interior está el Espíritu de Dios del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Bueno, tanto en la vieja naturaleza, Él nos capacitó para creer. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque, mis hermanos, nosotros creemos en todo. ¿A poco no? Solo usted vea el mundo cómo está. El mundo se postra a cualquier cosa que encuentra ahí. Y en la Biblia dice que el hombre
bota un árbol, de ese árbol hace leña, cose sus frijoles, el maíz y todo, y después con lo que sobra hace una imagen y después lo adora. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué? ¿Qué es lo que lleva a ese hombre a adorar? A esa imagen de madera, esa imagen de barro o una fotografía. ¿A qué lo lleva? Es la fe. Es su fe. Dios nos ha capacitado en creer, mis hermanos. El otro día también estaba viendo un noticiero. Entrevistaron a un famoso. Y lo que me inquietó es de que dice que él siempre lleva es un famoso, es muy famoso, ¿no? Un actor muy famoso de Hollywood. Lo que me interesó es que dice que él siempre lleva un reloj todo roto, todo quebrado. Y le preguntan, oye, ¿por qué siempre llevas ese reloj todo roto? Me dice, y él contesta, él dice, es que ese reloj, le dice, ese reloj me ha dado tanta suerte. Por ese reloj logro esto, logro lo otro. O sea, su fe está puesta en ese reloj. Que dice que si se lo quita, no le va bien. Bueno, no sé por qué. Entonces, sí entendemos. O sea, Dios nos ha dado ese don de creer, mis hermanos. Pero a veces lo hemos mal usado, lo hemos mal utilizado. Pero, mis hermanos, ha llegado el momento de usar nuestra fe de la manera correcta. Ha llegado el momento de usar nuestra fe, nuestra esperanza, de una manera correcta. No de una manera incorrecta, no de creer. O sea, a veces, mis hermanos, creemos fácilmente un chisme que la palabra de Dios. A veces creemos más las murmuraciones que la palabra de Dios. No, ahora lo vamos a utilizar de la manera correcta, de creer de lo que está escrito aquí. Si la palabra dice que yo ya estoy perdonado, lo voy a creer. Si la palabra dice que Dios murió por mí, dio su Hijo y murió por mí, lo voy a creer. Si la palabra dice que algún día estaré con Él en el paraíso, lo tengo que creer. Si la palabra dice, mis hermanos, que algún día voy a ser arrebatado, cuando Cristo dice que viene en las nubes y todos sus hijos se irán con Él, debo de creer eso. En una cierta ocasión, los primeros discípulos de Jesús se acercaron a Él pidiéndole, mis hermanos, que Él le incrementara su fe. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Será que es malo pedir que Dios nos aumente la fe? No es malo. Los discípulos pidieron, aumentanos nuestra fe, Señor. En una cierta ocasión, mis hermanos, eso está en nuestra naturaleza de dudar siempre en las cosas que no se ven. En una cierta ocasión, un hombre le pidió que Jesús sanara a uno de sus siervos o a su hijo. Dice que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice que inmediatamente, aquí está la respuesta, el padre del muchacho clamó y dijo, fíjese qué es lo que dijo este padre del muchacho que pidió que Jesús sanara a su hijo. Dice, creo, pero después dice, ayuda mi incredulidad. Él dijo, sí, creo que tú puedes curar, tú puedes sanar a mi hijo de la enfermedad que tiene. Hace ratitos oramos por los enfermos. Él dijo, creo, pero también ayuda a mi incredulidad. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que nuestra fe aumentará, fíjese,
Nuestra fe aumentará en la medida que nosotros leamos, que nosotros escuchemos su palabra. La palabra escuchar es sinónimo de obedecer, de hacer, de empezar a obrar de acuerdo a lo que escucho. De nada sirve tener el conocimiento si no obedezco la palabra, si no obedezco de lo que yo escucho. Recordemos que la Biblia dice que la fe viene del oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces, de esta manera, mis hermanos, mi fe va aumentando, va creciendo de la medida que yo voy instruyéndome, de la medida que yo voy aprendiendo, leyendo de la palabra. De esa manera, mis hermanos, va creciendo mi fe. De esa manera, de la manera que voy practicando también, voy practicando de lo que yo estoy escuchando. Entonces, de esa manera mi fe va a incrementar. Voy a empezar a cultivar el carácter de Cristo Jesús en mi vida. Y de esa manera voy a empezar a agradar al Padre. Pero mi fe debe ser perfeccionada, mis hermanos, si lo pongo en práctica. Mi fe no será perfeccionada si no pongo en práctica de lo que estoy escuchando, o de lo que estoy leyendo, o de lo que sé de Dios que es, o de lo que Dios ha hecho por mí. Si yo no creo, no va a ser perfeccionada mi fe. En Santiago 2:14, vamos a leer Santiago 2:14. La fe sin obras, dice ahí, es muerta. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues no. Pues si no tiene esa fe que Dios lo puede salvarle, pues no va a ser salvo. Dice, y si un hermano o una hermana están, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Debemos entonces de entender que nuestra vida espiritual es como en lo natural. La única manera, mis hermanos, de aprender a caminar, por ejemplo, un bebé, el bebé de la hermana aquí, la única manera de que el bebé va a aprender a caminar es caminando, ¿sí o no? ¿Cómo aprendimos a caminar todos? Es caminando. Nos tropezamos, nos caímos, nos golpeamos, pero de esa manera empezamos a caminar. Así es lo mismo en el Evangelio, mis hermanos. Debo de empezar a creer esos primeros principios para yo desarrollarme en lo espiritual. Muchas veces al aprender a caminar nos caímos, nos golpeamos, hasta nos fracturamos cuando éramos bebé. Pero también al hablar, mis hermanos, cuando nosotros hablamos, empezamos a hablar, decir algunas palabras. Por ejemplo, la bebé que Dios me ha dado ese privilegio de tener con mi esposa, va a cumplir 3 años. Ya dice muchas palabras, pero yo casi no las entiendo. Le dice, menciona algunas, para referirse a algunas cosas, le dice, pues ahora sí que como ella puede, ¿no? Gracias a Dios, como el otro día estábamos hablando y mi esposa dice, bueno, si yo no entendiera, pues no fuera su mamá.
Ustedes, los que son madres, las que son madres aquí me van a entender eso. Entienden hasta una simple palabrita. ¿Qué es lo que quiere el bebé? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo entonces desarrollamos el vocabulario, el lenguaje, mis hermanos? Incluso cuando estamos adultos, cuando ya somos adultos, venimos a este país, empezamos a aprender el inglés con el yes. ¿Verdad? Yes. ¿Sí o no? Yes, sir. Todos le decimos yes, aunque nos estaban mandando a hacer otra cosa, pero todo es yes, 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 yes. Bueno, ¿cómo aprendimos eso, mis hermanos? Pues hablando, ¿sí o no? Es lo mismo en lo espiritual. Empezamos a practicar lo más simple, lo más sencillo, y así poco a poco vamos a desarrollándonos en lo espiritual, mis hermanos. Por lo tanto, entonces, la única manera de poner en práctica mi fe es obedeciendo la palabra de nuestro Dios. No hay de otra manera. Es empezando a creer lo que soy en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy, mis hermanos, haremos uso de nuestra capacidad de creer de la siguiente manera. Dios nos ha depositado el poder en usted, en mí, para creer, por medio de su Espíritu Santo, mis hermanos, de poder amar a todos de una manera genuina y desinteresada. De ahí comenzamos. Comencemos a amar. Comencemos a creer que yo puedo amar de una manera desinteresada como Cristo Dios nos amó. Él entregó su vida por ti y por mí a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de la manera que nosotros estamos o estábamos, mis hermanos. Él dio su vida por ti y por mí. Juan, voy a leer, busque Juan 13 del 33 al 35, pero voy a recordarles lo que dice Primera de Juan. Usted busque Juan o San Juan. Juan mismo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjese, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos ahora a Juan. Voy a leer Juan 13, del 33 al 35. Perdonen por confundirlos. Hijitos, dice el 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Eso antes de irse al cielo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y después dice en el 34, miren mis hermanos, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y después dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo se conoce que usted es discípulo de Dios? Es que usted ama a su prójimo, ama a los otros, ama a los suyos, sin importar, mis hermanos, cómo sea la otra persona. Sin importar cómo sea la otra persona. Hace 8 días les comenté
que Dios me dijo un día con respecto a mi esposa: como es tu esposa, yo así la amo. No importa cómo sea su carácter, yo así la amo. Pero también, como aprendimos hace ratitos, Dios no quiere encontrarnos o no quiere mantenernos como nos encontró. Él va a seguir trabajando en nuestras vidas, pero en la manera que nosotros nos dispongamos. Entonces me dice: yo, como sea, como es, o como eres tú, también yo te amo. Entonces, como dice Efesios, ahora también tú tienes que amarla. Tienes que amarla. Tienes que dar tu vida por ella. Así dice en Efesios. Dice: esposas, sujetaos a sus maridos. Ahora dice: esposos, amad a vuestra esposa, como dice, como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella y se entregó por ella para santificarla. Bueno, hay una enseñanza ahí tan grande, mis hermanos. Cuando usted llega a entender eso como esposo, hombre, su vida va a cambiar. Pero ojalá que el Espíritu de Dios le ayude en ese sentido, mis hermanos. Hay una gran enseñanza aquí. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Jesús dejó a sus discípulos? Que nos amemos unos a otros. Y eso debemos de creerlo, mis hermanos. Si no lo creemos, difícilmente vamos a llegar a amarnos unos a otros y difícilmente vamos a vernos como discípulos. A partir de ahora, entonces, mis hermanos, creeré que por medio de la gracia que Dios me ha dado, de la gracia que Dios me ha dado, voy a poder amar, voy a poder perdonar a cualquier persona, no importando cuál sea la acción o la demanda que pueda tener. La Biblia dice, por falta de tiempo no voy a pedir que vayan allí, pero dice en Colosenses 3:13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando nos cuesta perdonar, piensa: ¿cuánto te ha perdonado Cristo Jesús? ¿Cuánto me ha perdonado? Ahí va a ser la base de perdonar. Entonces, de aquí, mis hermanos, tengo de creer esto. Creo que con el poder de la gracia de Dios voy a poder ser humilde. Voy a poder considerar a los demás mucho más importante que a mí mismo por la gracia de Dios. Pero debo de creerlo. Voy a tener fe, mis hermanos, que con la ayuda de Dios puedo ser una persona compasiva. Con la ayuda de Dios creo que con la ayuda de Él puedo ser generoso en todos los aspectos de mi vida. Con la ayuda de Dios. Creo que con la ayuda de Dios puedo ser agradecido en todo tiempo, no importando cuál sea las circunstancias. Nos acordemos que Pablo dijo: he aprendido a vivir en la escasez, en la abundancia, en la desnudez, en hambre, en todo tiempo he aprendido a vivir. Colosenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Busquemos Colosenses 3:15 al 17. Fíjense, mis hermanos, qué dice aquí: la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice: y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros
con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo de todo, dice, de todo, o hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso debo de creerlo. Porque, ¿por qué dice? Porque así fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. ¿Cómo es que la palabra, mis hermanos, va a morar en abundancia en mí y me va a enseñar y me va a exhortar y también va a ayudar a que yo puedo exhortarlos, puedo ayudarlos, porque dice exhortándonos, animándonos unos a otros? ¿Cómo va a suceder eso si yo no creo, si yo no leo la palabra de Dios? ¿Cómo puede usted exhortar a sus hijos? ¿Cómo puede usted exhortar a su esposa si la palabra, si usted no ha creído en la palabra? Creo entonces, mis hermanos, vamos a creer entonces con la ayuda de Dios, puede ser un canal de bendición para con los demás. Creo que por medio del favor de Dios puedo crecer en paciencia, puedo tener paciencia con el favor de Dios. Ahora, mis hermanos, todo de lo que hemos mencionado y muchos más, vamos a creerlo porque el Espíritu de Dios, mis hermanos, me capacita para poder lograr todas estas metas y este propósito de mi vida en Cristo Jesús. Porque ya somos unas nuevas criaturas en Él. Ya mi vida le pertenece a Él, ya Él me gobierna. Ya no me gobierna el sistema de este mundo, ya no me gobierna Satanás, ya me gobierna Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya le pertenezco a Él. Ahora voy a hacer caso a su palabra. Ahora debemos de creer que nuestras vidas, mis hermanos, está a punto de cambiar. Pero eso debemos de creer que está a punto de cambiar, está a punto de dar un nuevo giro o de llevar a un nuevo rumbo mi vida, mis hermanos. Pero debo de creer, porque esta es la voluntad de Dios para conmigo, esta es la voluntad de Dios para con usted. El mayor deseo de nuestro Señor Jesús es que lleguemos a ser como Él. El poder, mis hermanos, el poder de la gracia de Dios que me empuja a creer o que me da fuerza, una fuerza sobrenatural, eso, mis hermanos, eso va a ser si yo lo creo, si yo lo llego a creer en mi vida, si yo lo llego a poner en práctica. Entonces, mis hermanos, la potencia más grande del Espíritu de Dios me va a llevar a hacer eso de lo que yo deseo y de lo que Dios desea también conmigo. Se van a alinear esos dos deseos, mi deseo con el deseo de Dios, de ser como su Hijo. Pero también debo de creer, mis hermanos, debo de poner mi fe en todos mis deseos que tengo, pero también debo de cooperar con Dios. Y eso va a suceder cuando yo me dispongo genuinamente en hacer el deseo de Cristo conmigo. Y gracias a su Santo Espíritu, mis hermanos, voy a ahora sí que poner manos a la obra. Voy a poner todo mi entusiasmo, toda mi energía, todo lo que, ahora sí que todas mis fuerzas, así como dice el mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo, absolutamente todo, mis hermanos. Voy a poner eso en lo que yo deseo para agradar a Dios. Si no actúo, mis hermanos, si no actúo,
Es como el ejemplo del que quiere construir un edificio. Si no hago nada, mis hermanos, también puede ser igual como algo que Dios me ha llamado a ser pescador de hombres. Recordemos que Dios llamó a Pedro para ser pescador de hombres. Puede ser igual de esa manera, pero si no hago nada, es como esperar a aquel pescador que los peces solos se van a meter en la barca sin tirar la red. Es lo mismo que voy a hacer con mi fe si no pongo en práctica de lo que he creído. Es igual como ese hombre que va a estar ahí en el lago todo el día pero sin tirar la red, esperando que solamente el pececito sube a la barca, y no va a suceder eso. Si no actuamos, mis hermanos, sería igual de creer que fuimos llamados a disfrutar de una mayor medida de amor y de paz y de gozo, de dominio propio, de humildad y de servicio, pero no tomo ninguna acción al respecto, esperando a que suceda por motivo, ahora sí que de magia o de suerte. Tengo amor, pero pues no decido amar. Tengo ese deseo de servir, pero aún todavía no voy a servir todavía. Tengo el dominio propio en mí, pero todavía no voy a hacer el uso del dominio propio. Todavía me voy a irar, me voy a enojar, voy a maldecir o no sé, voy a responder de otra manera. Todo esto, mis hermanos, todo el amor, si usted ya tiene el Espíritu de Dios en usted, si tiene el Espíritu de Dios, usted es nacido de Dios, ya es nacido de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? Es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Si nosotros ya somos nacidos de nuevo, mis hermanos, entonces la paz, el amor, el gozo, el dominio propio, el dominio, el servicio de unos a los otros, el perdonar, todo eso ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Entonces, mis hermanos, ahora me queda claro que nunca llegaré a tener el carácter de Jesús si no colaboro con Él, si no pongo en práctica sus indicaciones, sus instrucciones. Si mi vida no da fruto para con Dios, entonces queda claro, mis hermanos, que mi fe no es fe verdadera. Estoy jugando al cristiano, no soy un cristiano verdadero, o quizás no soy nacido de nuevo. Recordemos que Jesús dice, aquel que no da fruto, dice, mi Padre vendrá y lo cortará y lo echará al fuego. Hace ratitos estaba leyendo, y eso me causó temor. Hace ratos estaba leyendo ahí con los hermanos de la alabanza. Siempre nos reunimos aquí antes, ya voy a terminar. Nos reunimos aquí antes y comentamos unos temas que estamos escuchando. Y yo les dije a ellos, hoy en la mañana leí un versículo, lo voy a compartir a ustedes, voy a leerlo nada más escuchen. Esto lo puede apuntar, lo puede leer después. Cuando Pablo dice que los judíos, ellos eran la rama de la vid, es la rama natural, pero dice que ellos fueron quitados. Y nosotros los gentiles fuimos injertados. ¿Sí? No sé si ya han escuchado eso. Eso me causó temor, porque fíjese que lo que dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, tú por la fe estás en pie. No te enorgulleces, dice, sino teme. Porque si Dios no, escuchen muy bien, dice,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En otra versión dice, tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Podemos decir, es que los judíos fueron cegados o fueron quitados para ponerme a mí. Podemos decir, es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe. Pues tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo. Porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Date cuenta entonces que Dios es bondadoso, pero también es estricto. Es estricto con los que han dejado de creer en Él y es bondadoso contigo. Tú tienes que vivir confiado en su bondad o de lo contrario, tú también serás cortado del árbol. Eso, mis hermanos, eso me causó, ahora sí que temor. O sea, con decir, es que Cristo murió por mí, dio su vida por mí, ahora voy a vivir cómodo, relajado. No. Tengo que echarle ganas, mis hermanos. Tengo que creer. Si no creo, Dios me va a quitar. Me va a cortar. Si no tengo frutos del Espíritu de Dios, Dios va a decir, ¿sabes qué? Arbolito, ya tienes mucho tiempo ahí, no estás dando frutos, te vamos a cortar. Voy a finalizar con esto. El otro día, cuando estaba estudiando este tema, yo vivo en el tercer nivel. Del otro lado hay una casa, ¿no? Y esa casa tiene unos arbolitos ahí. Y tengo la ventana abierta. Entonces escuché que el señor de ahí de la casa prendió agua para regarle a sus plantas. Y me asomé ahí a la ventana, Fíjese cuál es lo curioso, que nada más le echó agua a las plantas que tienen flores. Algo curioso, ¿no? Dije, me quedé viéndolo, porque estoy en el tercer nivel, obviamente no me vio, pero le echó nada más agua a las plantitas que tienen unas flores bonitas, y las otras plantas que no tenían flores lo dejó sin agua. Y viene siendo como mis hermanos. Y Dios así también dice en la Biblia, dice que Él viene a podar, ¿ok? El que tiene fruto dice que lo va a podar para que dé más fruto, ¿sí o no? Él dice eso. Pero el que no tiene fruto dice que lo cortará y lo echará al fuego. Es muy importante eso, mis hermanos. En otras palabras, mis hermanos, mi crecimiento espiritual está sujeto a la medida de disposición que tengo para negarme a mí mismo. Debemos de comprender, mis hermanos, que la auténtica fe es aquello que no se conforma solo por conocimiento, declaraciones vacías o buenas intenciones. La verdadera fe es aquella que va seguida a la acción, ya que la acción en la verdad es el detonante del poder de Dios. Cuando usted empieza a obrar de acuerdo a la palabra de Dios, eso es lo que detona el poder de Dios en usted.
Vamos a orar, pongámonos de pie y oremos. Ojalá que Dios nos haya hablado y nos llevemos algo en nuestro corazón el día de hoy. Debemos de empezar a creer de lo que Dios ha hecho y de lo que está haciendo en mí y en usted. Cierre sus ojos y pídele ahí al Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Puedo sentir tu espíritu renovando todo mi ser. Y es que tú eres, Señor mi Dios, tú eres todo. Tú eres todo, Señor mi Dios. Tú ya me diste esa capacidad para poder hacer de lo que es de tu voluntad, Señor. Si no fuera así, Señor mi Dios, yo no podría hacer absolutamente nada. Yo no estuviera aquí si no fuera por tu Santo Espíritu. Y sé que tú eres mi Dios y creo que todo lo que dices en tu palabra, Señor, se llevará a cabo si yo lo creo. Creo que tú eres bueno y creo que tu gracia, Señor, me ayudará a vencer toda tentación que se cruce por mi camino. Creo que me amas. Tengo fe que tú me amas. Sé que tu espíritu no se detendrá, Señor, hasta transformarme a tu imagen. Por eso, Señor mi Dios, estoy agradecido contigo, Señor Jesús, por dar tu vida por mí, por morir por mí, por resgatarme del pecado, por perdonar todos mis pecados. Ahora, Señor mi Dios, así como aquel tu siervo hindú que murió y dejó esa alabanza, que ahora te iba a seguir a ti, Señor Jesús. Ahora yo también debo de creer eso. Te seguiré, Jesús, hasta el último día de mi vida. Gracias por amarme tanto, Señor. Gracias por darme esa naturaleza divina. Gracias por morir por mí. Gracias por darme este privilegio de poder servirte, de poder adorarte. Ahora sé que tú existes, Señor. Solamente ayúdame, así como dijeron tus discípulos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer en ti. Y así como dijo aquel hombre que pidió que tú sanaras a tu hijo, sí creo que yo puedo modelarte, creo que puedo ser como tú, Señor Jesús. Pero como dijo ese hombre, ayuda mi incredulidad, ayuda a creer en ti, Señor. Te pido, mi Dios, Padre Todopoderoso, sé que mi vida está a punto de cambiar a la medida que yo me disponga, Señor. Tú así lo quisiste. Tú así quisiste que yo también tengo que trabajar, que yo también tengo que hacer mis obras. Esas obras de fe que he creído en ti, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendícelos, Señor. Dales de tu gracia para poder hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.